No todos los días llega al aeropuerto de Barajas, en España, un avión con un cargamento de casi media tonelada de cocaína. Mucho menos si no se trata de un vuelo privado, sino de un avión de una aerolínea de bandera, de una aerolínea nacional. Bueno, esto ocurrió en febrero. Un avión de Boliviana de Aviación que llegó al aeropuerto en España con un cargamento de 478 kilos de cocaína, casi media tonelada. Lo que vas a ver acá en este video es cómo cambian la carga que llevaba este avión y justamente cómo terminan ubicando la carga dentro de la carga la cocaína. Bueno, la aduana española recién el 30 de mayo termina haciendo público este decomiso sin que en ningún momento Bolivia se expida sobre el tema, porque acá los que están involucrados son funcionarios bolivianos. Y claro, con el correr de los días empezó a crecer la presión para que hubiera algún tipo de explicación por parte del gobierno boliviano. Lo cierto es que el ministro de Gobierno del Castillo terminó dando una conferencia de prensa donde difunden algunas de estas imágenes y anuncia el arresto de 5 individuos, uno de ellos miembro de la aerolínea y los otros funcionarios de muy bajo rango. Con lo cual no terminan de responder los principales interrogantes, que es que ¿cómo pudo un avión de Boliviana de Aviación haber llevado un cargamento de esa magnitud solamente por la participación de estos funcionarios, insisto, de menor rango? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido sin algún tipo de complicidad en esferas un poco más altas del poder? Esto es lo que está generando mucha inquietud en el contexto de un país que, como sabemos, tiene una relación compleja con el fenómeno del narcotráfico, un país que hace muchos años ha echado a la DEA, un país donde se ha ampliado la cosecha y los cultivos de coca. Esto está hoy rodeando de misterio y de bastantes especulaciones al poder en Bolivia. Para analizar esta situación estamos en comunicación con Luis Alberto Ruiz, que es analista y abogado. Luis, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola Darío, muy buenas tardes ya en Bolivia y bueno, pues a tus órdenes. A ver, Luis, ayúdanos a entender un poquito cómo pudo ser posible, primero, que este cargamento de cocaína haya llegado a España en un avión, insisto, de Boliviana de Aviación, y cómo pudo ser posible que durante tanto tiempo el gobierno boliviano haya mantenido silencio respecto de esto. A ver, es muy difícil, es mucho más complejo de las preguntas y de las preguntas que tú te hacías y que nos hacemos aún en Bolivia, puesto que si bien es la aerolínea bandera del país, Boliviana de Aviación, la aeronave que transporta la casi media tonelada, los 478 kilogramos de cocaína, no es una aeronave de Boliviana de Aviación, es una aeronave de una aerolínea que es contratada por Boliviana de Aviación. Independientemente de eso, hace un vuelo de Boliviana de Aviación. Entonces, ahí te entran otro tipo de incógnitas, ¿verdad? ¿Por qué es una aeronave charter la que va? ¿Será porque hubiese sido más fácil decir el día de mañana, no fue en nuestra aeronave o no fue porque el escándalo hubiese sido peor si es que en Barajas no solamente incautaban o se secuestraban los 478 kilogramos de cocaína, sino una aeronave de Boliviana de Aviación, con la insignia boliviana, ¿verdad? Entonces, lo que tú mostrabas hace unos minutos de los 2 funcionarios que en este momento se encuentran aprehendidos por 180 días, además, mediante dure la investigación en el penal de Palmasola, en el departamento de Santa Cruz, es el aeropuerto de Virubiru, el aeropuerto más importante que tenemos en Bolivia. Un aeropuerto que está supuestamente equipado con la última tecnología, lo que sugiere la aeronáutica civil en el mundo, ¿verdad? Entonces, esta cocaína debió haber pasado por todos estos controles de aduanas, controles de pista, controles de aeronave, pero lo que resulta irónico y anecdótico es que
estos dos funcionarios se los ve evidentemente manipulando y por según informes del ministro de Gobierno, violentando los precintos de donde iba la carga de cocaína, pero no sabemos cómo llega a ese lugar la carga de cocaína. No estamos hablando de 2 gramos, de 3 gramos, de 5 gramos. Estamos hablando de casi media tonelada que tuvo que tener, por supuesto, la aquiescencia y el favor de algunos miembros de muy alto poder o por lo menos muy alta incidencia en que esto no sea descubierto. Ahora, obviamente no ocurre todos los días algo de esta envergadura, insisto, sobre todo por la cantidad de la carga, por el tamaño de la carga y también por el involucramiento casi directo de Boliviana Aviación. Ahora, ¿puede que sea más común de lo que sale publicado en los medios que haya este tipo de cargamentos en Bolivia? Hola. Sí, Luis Alberto, ¿me escucha ahí? ¿Luis? Se nos fue Luis Alberto Ruiz. Bueno, conversábamos con Luis Alberto Ruiz, que es analista y abogado, para tratar de entender, ¿no?, los múltiples interrogantes que ha desatado este caso de un avión, no directamente, era un avión operado por Boliviana Aviación, aunque había subcontratado para ello a otra aerolínea, y que termina llegando a España con un cargamento de 478 kilos de cocaína. Claro, lo que estás viendo ahí es el operativo, el despliegue que hizo el ministro de Gobierno del Castillo, mostrando los elementos secuestrados a 2 de los funcionarios arrestados, son 5 los detenidos, que son los que llegaron al container que terminaría siendo subido al avión y justamente modificaron la carga para meter la cocaína. Lo tenemos a Luis Alberto de vuelta. A ver, Luis, ¿me escucha? Sí, ahora sí, perfectamente. La pregunta que le hago digo, esto, Luis, ¿es más común de lo que creemos? Digo, ¿cuán difundido está el fenómeno de este tipo de embarcaciones con cocaína que se puedan hacer desde Bolivia? ¿Y cuál puede ser el grado de involucramiento de funcionarios del gobierno? Bueno, tenemos que decir en primer lugar que no es la primera vez que tenemos denuncia de este tipo, ¿verdad? En el país ya se habla mucho de la presencia de cárteles, especialmente del cártel de Jalisco Nueva Generación, el cual está vinculados algunos personajes nefastos de la historia de la cocaína de Bolivia. Por ejemplo, el señor Roberto Suárez Roca, que fue en el año 2021 detenido en el país vecino del Perú. Y así podemos ir hablando de muchos antecedentes más con países vecinos como en el Brasil y demás. Muchos de estos cárteles han tomado como sede, por lo menos sus grandes jefes, el departamento de Santa Cruz, por ser un departamento de fácil acceso a las fronteras y demás. Si tú me preguntas ¿cuántas veces más habrán salido? Si salió casi media tonelada del aeropuerto de Viru en vista y presencia de todas las autoridades aeroportuarias, lo que deberíamos de preguntarnos es cuántas veces más han salido de las que no nos hayamos enterado los bolivianos, ¿verdad? Y en otros países. No nos olvidemos que el 12 de febrero es que se incauta la droga en Barajas, en España. A los meses después, el exministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, exministro del mismo partido de gobierno, del Movimiento al Socialismo, hace la denuncia de que ya se sabía. Lo raro acá es que el ministro actual, el ministro Eduardo del Castillo, dice no tener conocimiento. Se entiende que en estos procedimientos se tiene que cuidar la información y, por supuesto, para que la investigación no se contamine, pero el conocimiento debió ser público, debió hacerse conocer. Esto se conoce y en el país se nace este escándalo a raíz de un miembro de la policía, de la FELCN, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quien dice que en febrero o en marzo de este año ya tenían conocimiento. Entonces estamos hablando marzo, abril, mayo, que recién nos estamos enterando. ¿Por qué? Por la impericia, por el error, por algo inducido que un miembro, que el comandante de la FELCN da a conocer. Días después, el mismo policía, el mismo coronel, se retracta, dice que fue un error y que por supuesto se lo malinterpretó. Buah. Veremos cómo sigue esta causa, La verdad, preocupante el tema. Luis Alberto Ruiz, muchas gracias por este tiempo con DiNews. Muchas gracias.